Bien, bienvenidos a todos a las charlas de la Orden Rosacruz OM, fundada por el maestro Emil Wanson. Como algunos amigos ya vienen asistiendo a generalmente las charlas que solemos dar todos los sábados, introductorias de la enseñanza. Rosacruz es una enseñanza amplia y bueno, iremos poco a poco avanzando en la misma. Y para las personas nuevas que se incorporen, posiblemente escuchen conceptos que no han escuchado antes, que necesitan su pertinente explicación, pero no tengan problema porque iremos reiterando con más matices las charlas y todos esos conceptos se irán aclarando poco a poco. Iremos todos aprendiendo porque estamos aquí todos para aprender. Bien, comentar que hoy la charla se denomina el cuerpo astral. Es una charla realmente bastante especial, muy interesante, porque es uno de los temas que justamente en eso que se llama esoterismo, pues es una de las cuestiones más mencionadas, ¿no? Con mayor o menor acierto y que además causa muchísima curiosidad a todo el mundo, ¿no? Desde las personas que llevan muchos años investigando hasta aquellos que se inician en estos temas. Bien, en lo que es el corpus doctrinal de la Orden Rosacruz se encuentran los libros escritos por el maestro Johansson y por las monografías que se han publicado hasta la fecha, entre las cuales se encuentra precisamente una de ellas con ese mismo título que da origen a la charla de hoy, que es el cuerpo astral. Bien, la criatura humana se haya conformado no solo de un cuerpo físico, sino que posee 5 cuerpos. No solo el físico, sino el cuerpo vital, astral, mental y causal. Esos cuerpos son de naturaleza protoplasmática. El cuerpo astral, digamos que tiene algunas diferencias con respecto al cuerpo físico, que iremos explicando poco a poco. Una de ellas es precisamente la posibilidad de visualizar en alguien pues un grado mayor o menor de luminosidad. Cuando alguna persona de alguna manera aprende a moverse en el cosmos astral o quinta dimensión, puede visualizar cantidad de seres, entre ellos puede haber personas que tengan un grado alto de espiritualidad y que tengan precisamente una magnífica calidad de energía sexual, de energía crística. Decimos esto porque, aunque ya lo mencionaremos más adelante, precisamente dentro de los valores de la Orden Rosacruz que venimos explicando en estas charlas, que son los valores de transformación íntima, las herramientas de alguna manera que utilizamos para realizar una transformación total que nos lleve al despertar de la conciencia y a esa realización de la gran obra del Padre, pues precisamente en uno de esos valores tiene que ver con la transmutación alquímica de energía sexual, y dicha transmutación lo que nos proporciona precisamente es una calidad energética totalmente distinta a la habitual. Y eso precisamente es lo que se puede observar por parte de muchas personas en lo que es en el cosmos astral al observar a otras. Sin embargo, hay otras que no realizan ningún tipo de práctica, personas concretamente que no han incursionado en estos estudios, y entonces su cuerpo astral no desprende ninguna luminosidad. Evidentemente no conocen las prácticas de transmutación y la calidad de su energía, pues obviamente es bastante baja. Encontramos la posibilidad de observar los cuerpos de los maestros de la Orden Rosacruz, de los grandes iniciados y maestros, y prácticamente tendríamos concretamente que observar una gran luminosidad, como si fueran auténticos soles. El cuerpo de astral, como hemos comentado, de cualquier persona normal, comparado con el de un maestro, un iniciado, un adepto, pues prácticamente sería como comparar la llama de una vela con la luz de un gran sol. Y luego el cuerpo astral de los adeptos de la fraternidad de las sombras, pues tienen un brillo abismal, luciférico, maligno, por decirlo así, ¿no? Bien. Generalmente,
estamos acostumbrados en el mundo físico a desarrollar una serie de actividades, de funciones, vamos a llamarlas rutinarias, mecánicas, eh, y también hay que decir que inconscientes con el cuerpo físico. A través del cuerpo físico el ego, como hemos comentado muchas veces, se manifiesta y en conformidad a influencias internas, externas, que recibe por medio de los sentidos y se manifiestan pues de una serie de acciones, como es natural. Pues, ver televisión, comer, trabajar, levantarse, dedicar muchísimas horas al ocio, al estudio, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esas rutinas, aparentemente conscientes que no lo son, digamos que son en apariencia conscientes, pero son totalmente mecánicas y automáticas, pues encontramos también que hay una rutina más que se produce de manera mecánica todas las noches de nuestra vida, que es precisamente el desdoblamiento de nuestro cuerpo astral y su incursión, por decirlo así, en el mundo de los sueños, también llamado tercer cielo, de manera mecánica, automática e inconscientes. Por la noche, de manera mecánica, automática, pues ese cuerpo astral se desdobla y incursiona en lo que se llama la quinta dimensión o mundo de los sueños, como ya hemos comentado. El ego abandona el cuerpo físico de la misma manera que puede realizar cualquier otra acción rutinaria a lo largo del día. Por eso encontramos a la mayoría de las personas realizando pues prácticamente las mismas actividades que realizan en su vida cotidiana. Encontramos al abogado en su despacho atendiendo a sus clientes, encontramos al comerciante pues en su comercio realizando su actividad comercial, encontramos a los bebedores siempre en los bares, etcétera, etcétera. Los animales no son una excepción. Los animales también sufren ese desdoblamiento, o tienen ese desdoblamiento, y no son una excepción porque ellos también poseen lo que es un cuerpo astral. En definitiva, ¿qué es el cuerpo astral? Pues es un vehículo de desplazamiento del ego, que durante las horas del sueño normal pues convive con vivos, con muertos, con maestros, con extraterrestres, luego veremos por qué, etcétera, etcétera. Ese cuerpo astral protoplasmático molecular es algo generalmente frío, fantasmal, y es el que comúnmente, es el cuerpo que comúnmente utilizan los fallecidos. Generalmente, la gente que ha visto una película bastante interesante entiende esta situación. Me estoy refiriendo, yo creo, a una película que podemos recomendar, que es El Sexto Sentido. En El Sexto Sentido hay un ejemplo magnífico de lo que estamos hablando, porque en El Sexto Sentido, uno de los protagonistas realmente, prácticamente hasta el final de la película, no sabe ni se ha dado cuenta de que ha fallecido. ¿Por qué? Muchas personas abordan los misterios de la vida y de la muerte. Y con buena lógica tenemos que decir que si una persona durante toda su vida vive en la inconsciencia, el fenómeno que se va a producir después de la muerte es precisamente eso, la inconsciencia. Nosotros precisamente todas las noches, cuando nos vamos a descansar y se produce este desdoblamiento, al ser inconsciente, pues generalmente las experiencias que se sufren ahí en esos mundos internos son llamadas sueños, pues son experiencias reales, digamos que tamizadas con proyecciones del propio subconsciente, deseos, imágenes, y eso, digamos que agitado una coctelera es lo que denominamos muchas veces sueños, ¿no? Algunas veces hay personas que han tenido experiencias en las cuales se han encontrado con familiares o con amigos que han fallecido incluso recientemente, ¿no? Y al despertar, pues se llevan una impresión, al despertar del sueño al día siguiente se llevan una impresión y realizan siempre ese comentario, ¿no? He estado con tal o cual persona que ha fallecido y la experiencia ha sido totalmente real, ¿no? Entonces, efectivamente, ocurren esas experiencias. Aunque parezca increíble, existe esa posibilidad de, aunque sea, tener una mínima percepción de que hay personas fallecidas con las cuales nos podemos encontrar. El cuerpo astral no es realmente una entelequia.
no es un cuerpo vaporoso, no es realmente algo intangible. El cuerpo astral obedece a una materialidad. Si bien tiene unos matices con respecto al cuerpo físico, y esos matices tienen que ver precisamente con su densidad y con sus vibraciones. Generalmente el cuerpo astral tiene una menor densidad y unas vibraciones mucho más altas. En este grabado que estamos mostrando para ilustrar pues un poco algunas secciones de la charla, vemos concretamente cómo alguien, digamos que escapa a esa realidad tridimensional para, de alguna manera, intentar tener acceso a otra dimensión que bien pudiera ser precisamente esa quinta dimensión. Bien. Entonces, hemos dicho, hablando del desdoblamiento astral, que toda criatura humana pues sale de su cuerpo físico y se desplaza o proyecta hacia lo que es el mundo astral y permanece envuelto en su cuerpo astral hasta el momento en que retorna al mundo tridimensional, ¿no? Hay un aspecto importante y es que necesariamente se tiene que producir ese desdoblamiento, porque gracias a ese desdoblamiento, lo que es el cuerpo vital aprovecha precisamente para reparar el cuerpo físico. El cuerpo físico desgasta mucha energía a lo largo del día y si no se produjera ese desdoblamiento, pues prácticamente no podría ser reparado. Y entonces, al final, si no fuera posible por ciertas perturbaciones nerviosas o pues algún tipo de traumatismo físico, la energía vital pues terminaría por consumirse al igual que si fuera una batería eléctrica, ¿no? Bien, tenemos ahí concretamente en este gráfico uno de los elementos que resalta es eso que se llama el cordón de plata. Bien, el cuerpo astral se halla íntimamente relacionado con el cuerpo físico y con el cuerpo vital mediante eso que se llama el cordón de plata o cordón de Brahma. Es por ese cordón por el cual se transmiten al cerebro físico las distintas experiencias, sensaciones que alguien tiene cuando permanece en el cosmos astral. Y cuando por la mañana despierta y recuerda alguna de esas experiencias es precisamente gracias a lo que es la conexión del cordón de plata. El cordón plateado en los desplazamientos del cuerpo sideral permanece inalterable. Puede sufrir enormes extensiones o expansiones, como enormes son las distancias que nos separan del Sol, de distintos planetas, de otro sistema solar, etcétera, etcétera. Se puede romper el cordón de plata porque hay mucha literatura al respecto y también pues han comentado muchas cuestiones que no son ciertas. Gracias a las aclaraciones del maestro Johansson, el cual habla muy concretamente sobre este tema, podemos saber que nadie puede romper lo que es el cordón de plata, salvo los propios ángeles de la muerte en conformidad a las leyes de la vida y la muerte. Por alguna razón existen los, vamos a llamarlo así, metemiedos, que digamos que quieren asustar a los aspirantes o a aquellas personas que tienen inquietud en poder incursionar en lo que es el cosmos astral y no solo afirman falsamente que se puede romper el cordón de plata, sino que además afirman falsamente que mientras alguien está concretamente en el cosmos astral, con su cuerpo astral, pues digamos que su cuerpo físico puede ser ocupado por ciertas entidades, etcétera, etcétera. Realmente eso no es cierto, porque todas las noches se produce ese desdoblamiento y tal como decía en alguna ocasión el maestro Johansson cuando se le preguntó, pues afirmaba, bueno, cualquier persona, un aspirante, se desdobla conscientemente al cosmos astral, generalmente siempre regresa al cuerpo físico y no pasó absolutamente nada. Con lo cual, no hay ningún peligro de que nadie, de manera exprofesa, salvo los ángeles de la muerte, insisto, pueda manipular o pueda desligar del cuerpo físico y del cuerpo astral y vital lo que es el cordón de plata o cordón de Brahma. En el apartado correspondiente a lo que es la enfermedad y muerte del cuerpo astral, cabe mencionar que el cuerpo astral tiene pues su propia anatomía, su propia biología,
su propia fisiología. Entonces el cuerpo astral puede enfermar y generalmente cuando el cuerpo astral enferma, pues también, por lo general, ocurre que enferma el cuerpo físico. Acudimos siempre a una de esas famosas leyes herméticas, en las cuales se especifica en ese famoso libro que es el Kybalión, pero que prácticamente en todas las escuelas se tiene en cuenta, al igual que en la Orden Rosacruz, por supuesto, tal como es arriba es abajo, tal como es abajo es arriba. Evidentemente, si el cuerpo está enfermo, va a terminar enfermando el cuerpo físico. Para ello existe eso que se llama en los mundos internos, en el cosmos astral, los templos de la medicina. En esos templos de la medicina, el cuerpo astral es tratado con medicinas que generalmente son especialmente preparadas por los médicos de la Orden Rosacruz. Uno de los templos que son mencionados o que es mencionado en antiquísimas tradiciones es el famoso templo de Alden. En ese templo, los sabios rosacruces pues cuentan con instrumentos de alta precisión, capaces de interactuar pues en todos los cuerpos internos y estos a su vez repercuten en el mundo físico. Son capaces de operar con instrumentos de alta precisión y realizar intervenciones quirúrgicas y supraquirúrgicas, como ya he comentado, en todos los cuerpos. ¿Es posible que muera el cuerpo astral? Por supuesto, es posible que muera. Y si generalmente muere el cuerpo astral, pues entonces como consecuencia también muere el cuerpo físico. Sin embargo, hay un hecho, una cuestión bastante interesante, muy particular, muy peculiar, y es que a veces cuando muere el cuerpo físico no tiene por qué morir el cuerpo astral. Entonces, ese cuerpo astral permanece en lo que se llaman cementerios astrales y son, esta vez sí, aprovechados por ciertos adeptos de la fraternidad negra, son ocupados para, de alguna manera, realizar actos totalmente contrarios a las leyes divinas, ¿no? Con respecto a eso que se llama la objetividad astral, el cuerpo astral es el asiento de todas las emociones, sentimientos, pasiones. El maestro Meyer Wanson menciona a un autor que es Max Heindel, porque Max Heindel denominó precisamente al cuerpo astral como cuerpo de deseos. Como hemos comentado, pues el cuerpo astral es el asiento de todas las emociones, pasiones, sentimientos, etc. Alguien puede en astral reconocer a sus semejantes y de una manera muy peculiar. Generalmente a los orgullosos se les reconoce porque adoptan forma de pavo, a los parlanchines forma de papagayo y a los glotones y fornicarios en forma de cerdos. Entendemos por fornicación lo que venimos repitiendo tiempo atrás en las charlas. Fornicar es simple y llanamente dilapidar la energía sexual. Fornicar es derramar la simiente mediante el orgasmo. Lo que enseña la orden es a transmutar la simiente en energía crística para enfocar, conducir adecuadamente esa energía sexual transmutada hacia el cerebro y posteriormente hacia el corazón, que es donde mora lo que es la esencia divina, la chispa divinal, eso que se llama el Bhudata. Bien, en cuanto a las posibilidades del cuerpo astral, bueno, el cuerpo astral puede alcanzar dimensiones insospechadas, aumentar enormemente de tamaño y reducirse a la más mínima expresión. Se puede investigar la realidad objetiva de la corteza terrestre, montañas, cerros, introducirse bajo la propia corteza terrestre, estudiar lo que es la estructura atómica de la materia, y no solo eso, sino que alguien en cuerpo astral puede estudiar, clasificar pues, la constitución interna del ser humano, su conformación celular, molecular, atómica, inclusive estudiar las distintas vibraciones que se desprenden precisamente del cuerpo astral. También existen eso que se llama microbios, microbios astrales. Bueno, aquí vemos una representación también de lo que hablábamos del templo de Alden. Existen lo que es concretamente microbios astrales, son los portadores de la generalidad de enfermedades que aquejan a la humanidad. El vicio de eso que hemos comentado como fornicación, pues engendra y alimenta eso que se llama el cancro. El cancro es el microorganismo astral que da origen a eso que es el cáncer. En el mundo tridimensional, pues se presentan diversidad de epidemias de tipo astral que repercuten en lo que es
lo que se llama epidemias morales, lo que denomina el maestro Iván son epidemias morales, es decir, una ola de robos, de violaciones, de suicidios, de delincuencia con crímenes atroces, etcétera, etcétera. Pero también, tal como hemos comentado con respecto a la existencia de templos de la medicina, existen laboratorios en los mundos internos en los cuales se estudian por parte de médicos sacerdotes, estudian la variedad de microbios ultrasensibles y se preparan las medicinas pertinentes, por supuesto sin ninguna pretensión comercial. En cuanto a lo que es la universidad astral, en el universo astral o quinta dimensión se hallan humanidades enteras, civilizaciones. Existen concretamente maestros de la logia blanca cuyos cuerpos astrales desprenden una luz como si fuera una especie de sol. Como ya hemos comentado, existen también adeptos de la logia negra. Y existen hermanos cósmicos, hermanos mayores extraterrestres, también venidos de otro planeta del sistema solar, de otros sistemas solares y también de otras galaxias. Realmente en el cosmos astral rigen otras leyes. No existe ley de la gravedad, existe lo que se llama la ley de la levitación, por eso se puede levitar y se puede desplazar a largas distancias a la velocidad del pensamiento. También tenemos el hecho de que mientras, por ejemplo, una persona en el cosmos tridimensional está sentada en una silla, en su contraparte astral, una persona con su cuerpo astral puede estar sentada sin ningún tipo de problema en esa misma silla. Y luego tenemos lo que se llama focos de infección astral. Existen focos de infección astral que generalmente suelen estar ubicados en los cines y teatros. Ahí encontramos pues cantidades de larvas, súcubos, creados por lo que es la mente de los asistentes, los cuales impactan en cualquiera de los yoes que recibe ese impacto. La propia televisión desprende lo que son altas vibraciones negativas que se cristalizan en microbios ultrasensibles. Los cementerios también son focos de infección astral, como producto de la descomposición, putrefacción orgánica, cristalizan microorganismos ultrasensibles. Bien. Otro ejemplo donde hay que traer a colación focos de infección astral son ciertos centros espiritualistas donde realmente aquellos líderes que hablan de espiritualidad en muchas de las ocasiones son simplemente egos desencarnados que, bueno, pues succionan la energía vital de los que de esos líderes que han sido realmente poseídos por esas entidades y con el tiempo pues desalojan al ego de su vehículo de expresión o de su medio en particular y tarde o temprano esos impostores místicos pues terminan poseyendo un cuerpo físico que no es suyo. También otros gabinetes de infección de esos microorganismos ultrasensibles son los gabinetes de quiromancia, cartomancia, adivinación, algunas sectas cristianas y sus templos, centros, vamos a llamarlo así, de enseñanza a Krishna, grupos de pseudocultistas, las propias iglesias pseudocristianas, como hemos comentado, prostíbulos, discotecas, etc. Muchos de estos centros, o prácticamente todos, tienen una característica en común, expresada por el maestro Johansson. Simple y llanamente son centros o asociaciones de fornicarios. O dicho de otra manera, donde el vicio de la fornicación es una característica común. Ahí, en principio, no se produce ningún tema, ninguna práctica relacionada con la transmutación, sino que simple y llanamente son personas que dilapidan su energía sexual, lo cual da lugar a que se incrementen y se creen esos microorganismos que afectan a los cuerpos internos e infectan a los mismos, para que luego, desgraciadamente, surjan las enfermedades. Se nos ha enseñado que para poder limpiar pues, cualquier estancia, el maestro Johansson da una serie de recomendaciones, las más simples, simplemente se utilizan pues, unos elementos muy simples que se pueden comprar en cualquier sitio, como puede ser pues, alcohol, sal, incluso azufre. Se recomienda llevar pues flor de azufre en los zapatos o lo que es azufre como sustancia o para poder purificar cualquier estancia, cualquier habitación, poder quemar alcohol con sal. Bien. Realmente nosotros en lo que es la Orden de Rosa Cruz venimos enseñando los 5 valores de la Orden
vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. La vida es muy importante, el valor de la vida. Habla de la enseñanza, la práctica relacionada, como hemos comentado antes, con la transmutación alquímica de energía sexual, que se enseña concretamente en la orden. El valor de la muerte es la muerte mística, se refiere simplemente a la muerte del ego, a la muerte de los yoes. El valor de la libertad hace énfasis en trabajar con la atención, con la autoobservación y con el recuerdo de sí. En la orden nosotros siempre vivimos la práctica del IAU. IAU viene de individualidad, acción y ubicación. Autorrecordarnos como conciencias, como budatas, y luego, mediante la autoobservación, tener siempre presente lo que estamos haciendo en un momento dado y sin perder nuestra individualidad y nuestra acción, extender la atención hacia el lugar en el que nos encontramos. Podemos acompañar esta práctica con el mantra OM realizado de manera interna. Luego tenemos el valor de la sabiduría, que es siempre tener presente al Padre, hacer la voluntad del Padre, acudir siempre a Él para todo, amar siempre concretamente al Padre por encima de todas las cosas, así como debemos de amar al prójimo en el valor del amor. En el valor del amor debemos de amar al prójimo y dar la enseñanza gratuitamente. La enseñanza es sagrada, no podemos comerciar con ella. Hubo una gran maestra, Madame Blavatsky, que afirmaba que preferiría morir 1 y 1000 veces antes que cobrar un solo céntimo de dólar por la enseñanza. Pues de esas tiene que ser la filosofía, tiene que ser la idea de todos los aspirantes a la Rosa Cruz y al despertar. No cobrar absolutamente por la enseñanza, sino divulgarla gratuitamente. Así como a nosotros se nos ha dado esa oportunidad, pues nosotros dar la oportunidad a otros. Entonces, mediante la vivencia al unísono de esos 5 valores, podemos llegar indefectiblemente al despertar de la conciencia. Bien, estos siempre son los valores que siempre se enseña concretamente en cada una de las charlas de la Orden. Sobre el cosmos astral, sobre el cuerpo astral, hay, como ya he comentado, muchos autores que han comentado muchísimas cuestiones. Hay abundante literatura. El maestro Johansson nos ha dado unas pautas importantes y no por ello se considera una de las cuestiones más importantes el tema relacionado con el cosmos astral y con lo que es el cuerpo astral, puesto que de una serie de monografías con las que cuenta la orden, al menos 3 de ellas están dedicadas al cosmos astral y al cuerpo astral. Hablaremos en otra charla, para no extendernos más, de eso que es las técnicas relacionadas con la proyección al astral. Hay varias técnicas por las cuales se puede lograr ese desdoblamiento para poder empezar a moverse conscientemente por el cosmos astral y poder comprobar de primera mano, por nosotros mismos sin intermediarios, la realidad realmente de esa dimensión paralela de la cual pues tanto se habla. Bien, hasta aquí, simple y llanamente la charla. Muchas gracias por la asistencia. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, etcétera, intentaremos contestar lo más adecuadamente posible. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su atención y por la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias por toda la información y yo tenía alguna pregunta, alguna duda que me ha quedado. En primer lugar, quería preguntar de qué enferma el cuerpo astral. Has hablado de las larvas y los microbios y también quería preguntar de qué manera se puede uno limpiar de todos estos bichos. Y también una vez que uno sale al astral de manera consciente, ¿dónde se puede ir? O sea, has hablado de los templos de la medicina, pero me gustaría saber no sé, a qué otros sitios se puede acudir y qué peligros podemos encontrarnos en el astral. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Preguntas muy completas. Vamos a intentar contestar. Vamos a intentar contestar empezando por la última. ¿A dónde se puede ir? Bien, realmente, ¿a dónde se puede ir en el cosmos tridimensional? La Tierra realmente es grande. Hay 5 continentes, hay muchos países, hay muchos sitios que conocer, ¿no? De la misma manera, estamos hablando de una dimensión paralela. Estamos hablando de otro cosmos, con lo cual la exploración puede ser infinita. Hemos comentado la posibilidad de no solo visitar la contraparte astral del planeta Tierra, sino de visitar concretamente
pues otros planetas del sistema solar, etcétera. Realizar nuestras investigaciones en el astral. Generalmente, cuando alguien sale al astral, insisto, en la orden se da la idea de que el aspirante, aunque haga sus investigaciones, pueda siempre pedir a su padre interno dirigirse a alguno de los templos de instrucción de la Orden de la Cruz. Hay algunos amigos que recuerdan gratamente esas experiencias, hay otros que no. Obviamente, para poder entrar a uno de esos templos, el ego, lo que son los yoes, jamás entra en ningún templo de la Orden de la Cruz. Solo es la esencia, solo es el Buddhata el que entra a esos templos y luego alguien puede, de alguna manera, en base a su avance, en base a su vivencia, recordar esas bellas experiencias. Pero insisto, el ego no entra a los templos de instrucción. Es fundamental ir o asistir a los templos de instrucción precisamente para recibir de labios oídos la enseñanza Rosacruz por parte concretamente de los grandes iniciados y maestros. Con respecto a dónde se puede ir, realmente, insisto, al igual que en el cosmos tridimensional, pues podemos prácticamente pues pasarnos toda una vida viajando y nos es imposible conocer lo que es el planeta Tierra, que por cierto, a estas alturas, siglo XXI, aunque parezca mentira decirlo, todavía hay lugares inexplorados en el planeta Tierra. De tal manera es la idea, la figura de la majestuosidad, la grandiosidad de nuestro planeta, por mucha técnica, por muchos medios de comunicación y avances que tengamos, satélites, insisto, hay sitios en los cuales no ha pisado el hombre. Pueda ser en ciertas regiones de la Antártica, en ciertas partes de Canadá, incluso de Estados Unidos, etcétera, etcétera. De la misma manera, el cosmos astral pasaría exactamente lo mismo, es inabarcable y alguien puede realizar sus investigaciones. ¿A quién podemos encontrarnos? ¿Es peligroso? ¿Nos pueden hacer daño? He comentado realmente que podemos encontrarnos a todo tipo de seres, maestros de la Logia Blanca, maestros de la Logia Negra, seres extraterrestres venidos de otras galaxias, seres cósmicos, hermanos mayores, etcétera, pero también podemos encontrarnos, de alguna manera, algunos seres indeseables que tratan de asustarnos para que volvamos a nuestro cuerpo físico. Uno de los grandes peligros que existen en el astral simplemente es el propio miedo del aspirante. El miedo es el gran obstáculo que tenemos que desterrar, que tenemos que eliminar a la hora de salir al astral. Si alguien en principio tiene miedo, entonces atraerá a eso que tiene miedo. El tener miedo a las sombras atrae a las sombras. Insisto, no hay que tener miedo. Y si alguien trata de atacarnos, asustarnos, pues simple y llanamente podemos pues, acudir a nuestro Padre, podemos desprender todo nuestro amor hacia aquel que trata de realizar ese tipo de acciones, o también podemos aprender, porque existen, cierto tipo de ayudas, herramientas o conjuraciones para poder protegernos. Y luego comentaba Cristina la cuestión relacionada con cómo podemos coadyuvar a curar cierto tipo de enfermedades provocadas por pues, esos microorganismos que es, ultrasensibles que se producen concretamente en Astral y que terminan afectando al cuerpo físico. Bien, una de las cuestiones que he comentado precisamente es el hecho de el poder hacer limpiezas con flor de azufre o azufre, poder quemar en las habitaciones alcohol con sal, pero la mejor herramienta, el mayor aliado que tenemos precisamente para poder hacer frente a ese tipo de situaciones, de los cuales pregunta a nuestra amiga Cristina, es precisamente las prácticas de transmutación. Las prácticas de transmutación van precisamente a darnos una calidad energética superior. Estamos trabajando realmente con energía solar condensada. Estamos hablando concretamente de energía crística, de ese famoso hojas del cual hablan los hindúes. Con lo cual ese va a ser el principal aliado para poder hacer frente a ese tipo de situaciones. Bien, no sé si he dado respuesta a Cristina, eran algunas preguntas. Has respondido con mucha claridad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. ¿Alguna pregunta más? ¿Tiene algún amigo? Rafael, sí, hola, buenas noches. Tengo una pregunta también que me ha surgido. Sí. Dime, Saskia, adelante, Sí, Saskia. ¿el desdoblamiento solo es posible a la hora de dormir o es también posible hacer la proyección astral en una meditación o incluso en una actividad cotidiana que uno esté haciendo?
Bueno, lo que se requiere precisamente para que se produzca ese desdoblamiento es el sueño del cuerpo físico tal como lo conocemos. Entonces, en principio, de manera automática se produce ese desdoblamiento. En algunas ocasiones, todos hemos sufrido esa experiencia en la cual, sin tener esa pretensión, hemos estado a punto de sucumbir al sueño y nos despierta una especie de vibración, ¿no? Como una especie de golpe. Ese golpe es el momento en el cual prácticamente el cuerpo astral se está agitando y estamos justamente en ese, digamos, periodo de transición entre el cosmos físico y el cosmos astral, ¿no? Es como una agitación del cuerpo físico, pero necesariamente se tiene que producir esa situación. Ahora, aclaremos también que cuando alguien ha cristificado su cuerpo astral, cuando ha conseguido fabricar su cuerpo astral solar, pues obviamente aquí ya puede cambiar la cosa. Un maestro autorrealizado, pues posiblemente pueda al unísono manejar sus cuerpos y manejarlos incluso a la vez en distintas dimensiones, como pueda ser el cosmos astral, mental, causal, etcétera, etcétera. Pero evidentemente estamos hablando ya de un nivel superior. Mientras tanto, lo que se requiere precisamente es el descanso del cuerpo físico para tener una adecuada salida o desdoblamiento al astral. Vale, muchas gracias. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante. Quería preguntar, en el astral hay, por lo visto, hay maestros de la logia negra que te dicen que son de la logia blanca. Se puede decir alguno incluso que es la reencarnación, que es Jesús el Cristo y ser mentira, o decir soy tal maestro y ser mentira. Entonces, ¿cómo reconocer un verdadero maestro de la logia blanca de uno falso? Bien, pues es una buena pregunta. La verdad es que muy interesante. Incluso esa pregunta podría ser referida al cosmos tridimensional, ¿no? Pero yendo referida a lo que es el cosmos astral, hacer mención de lo que he comentado un poco antes, ¿no? Existen una serie de herramientas, una serie de, vamos a decirlo así, conjuraciones por las cuales aquellos que pretenden engañarnos como producto de utilizar esas herramientas, de alguna manera al final muestran su verdadera cara. Cuando alguien utiliza las conjuraciones frente a ese tipo de individuos, con toda seguridad esos individuos van a mostrar su verdadera cara porque son afectados por esas conjuraciones. Podemos utilizar las conjuraciones y paralelamente, por supuesto, como siempre, acudir al Padre para que nos devele realmente ese tipo de situaciones y nos ayude a encontrar la realidad de quién tenemos delante. Pero algo muy efectivo son precisamente las conjuraciones. Entonces, son herramientas que podemos utilizar para realmente verificar quién tenemos delante. Y si entro a un templo y creyendo que es de la logia blanca y es de la logia negra, ¿cómo puedo darme cuenta que ese templo es blanco o negro? Posiblemente si es un templo de la logia negra y fuera o intentaras concretamente realizar una incursión voluntaria, posiblemente ni siquiera te dejarían, porque hasta la logia negra tiene sus grados y grados. Y antes de entrar, posiblemente te atacarían para evitar concretamente penetrar en sus dominios. Hay una consulta en el chat de Javier, que le puedo dar lectura, por favor, Rafael, Adelante, adelante. que dice, al desdoblarse y estar en la quinta dimensión, indicó que podemos ir a cualquier parte del cosmos y que las leyes de la física no aplican para este plano. Mi consulta es la siguiente, ¿podemos ir a Egipto, por ejemplo, y ver las pirámides en tiempo real? ¿O qué Egipto se presencia en esa quinta dimensión? Coloco a Egipto solamente como un ejemplo, por favor. Esa es la consulta de Javier. Bien, una de las características fundamentales, y esta pregunta es muy interesante porque ilustra un poco la respuesta, una de las características principales del astral es que no existe el tiempo. Al no existir el tiempo, podemos presentarnos en Egipto e investigar en cualquier tiempo porque no existe tal. De hecho, la sensación de tiempo no transcurre, o por lo menos la sensación que alguien tiene es como un eterno ahora, ¿no? Entonces, podemos investigar la contraparte astral de las pirámides, ya sea de ahora o de cualquier otro momento.
Eso es fundamental entender que no existe ni sensación ni tiempo en astral. Entonces podemos estar concretamente hablando con un amigo que hemos conocido ahora, podemos estar hablando con seres concretamente que se presentan en este momento, pero que tenemos una sensación al hablar con los mismos, pues de como si hubieran pasado años atrás, no existe. Entonces podemos realizar esa incursión y bien o visitar la contraparte astral de las pirámides de manera actual o hacer nuestras investigaciones sin tener ninguna sensación de tiempo cronológico. No sé si por favor, Rafael, podrías explicar, ya que hablaste acerca de las conjuraciones, cuáles serían, digamos, esas conjuraciones por las cuales las personas o aquellos aspirantes que desean protegerse cuando se encuentran en el cosmos astral pueden realizar, por favor. Sí, vamos a dar de alguna manera la más común, la más popular que se enseña en la orden. Nosotros podemos dirigirnos a alguien con la mano en el plexo solar, mano izquierda, mano derecha, digamos que señalizando a alguien, digamos que nos quiere asustar, molestar, y siempre tenemos que conjurar de esta manera, especificando, yo te conjuro en el nombre del Cristo, por el Cristo, por el Cristo. Es una conjuración sencilla, repetir 3 veces concretamente lo que he comentado. Yo te conjuro en el nombre del Cristo, por el Cristo, por el Cristo. Y, evidentemente, nos va a ayudar a salir de muchas situaciones. Existen muchas más conjuraciones. Arriba el Cristo, abajo Yahvé. En el nombre de Júpiter, Padre de los Dioses, yo te conjuro Tebigos Cosilim. Existen muchas. Digamos que inclusive el maestro Meyer Wanson especifica que, como he comentado antes, incluso acudiendo a nuestro Padre interno para que nos preste ayuda, podría ser concretamente también una herramienta de muchísima utilidad. Pero podemos transmitir a los amigos esta primera conjuración que he comentado, que es, por cierto, bastante efectiva. Gracias, Rafael. Bien, pues si nadie tiene ninguna pregunta más, podemos terminar, si les parece, la charla de hoy, pues invitándoles, por supuesto, a siguientes sábados y seguir desgranando y aprendiendo todos eh, todo lo relacionado con la enseñanza de la orden. Muchísimas gracias a todos, gracias por su asistencia y nos vemos en la siguiente charla. Un abrazo, gracias.
Hola, Rafa, buenas tardes. Tengo una pregunta. Sí, Te comentaste que a veces uno es sometido a pruebas y uno no es ni consciente de ello y aún es posible pasarla. ¿Es posible de saber de una u otra manera por dónde va uno en el sendero? pues es una buena pregunta. Cuando hablamos del sendero de prueba, cuando hablamos concretamente de las 9 iniciaciones de misterios menores, obviamente esto es lo mismo que la gestación en el vientre materno, que son 9 meses. Hay grados y grados de conciencia. Generalmente estamos inconscientes en el sendero probatorio. Sin embargo, según vamos avanzando, pues nos acercamos a ese momento que es el despertar de la conciencia que se produce cuando se supera generalmente la 9ª iniciación de misterios menores. Una pregunta clásica que se le ha hecho al maestro Meyer Wanson es si alguien sin pareja puede llegar al despertar de la conciencia. Alguien puede despertar sin pareja. Otra cosa muy distinta es desarrollar esa conciencia. Esta es una acotación importante y desarrollar esa conciencia se necesita ya trabajar en pareja. Con lo cual, el darse cuenta realmente de si alguien, tal como tú comentas en el sendero probatorio, está siendo sometido a una prueba o no, es complicado. Puede alguien tener pues una intuición muy afinada y aún así pues puede ser traicionado por sus propias sensaciones, por sus propios yoes. Es complicado. No te podría decir absolutamente que sí, porque va a depender de muchos factores. Cada uno de nosotros, en un momento dado, quizás no estamos en el mismo momento del camino y unas personas, de alguna manera, en las prácticas, pues tienen concretamente una mayor afinación de ciertos sentidos y otros no. Es complicado saber exactamente en el momento en el que alguien pues es sometido a una prueba o simple y llanamente es una cuestión circunstancial de su vida. Es muy complejo. Por lo menos cuando alguien está incursionando en el sendero probatorio, insisto, que permanece en la inconsciencia.